Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Vaca, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi. Estamos aquí para contestar sus preguntas bíblicas. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos a los pastores es sobre la cremación o la incineración de un cuerpo. ¿Es pecado o no incinerar un cuerpo? Un señor cristiano escribe que tiene una condición médica que le impide tener seguro médico, o mejor dicho, que las compañías aseguradoras lo rechazan como candidato a cobertura debido a su condición médica. Él dice que no puede pagar un velorio y entierro convencional por los altos costos y por tanto su familia ha decidido que la incineración es la manera correcta de lidiar con sus restos una vez que él fallezca. La preocupación que él tiene es que, hablando con el pastor de su iglesia, le preguntó si la incineración o la cremación del cuerpo era pecado, y el pastor le respondió que sí, y quien es incinerado irá definitivamente al infierno. Por tanto, este señor tiene la preocupación por su salvación debido a la conversación que tuvo con ese pastor. Y de aquí surge la pregunta de hoy: ¿es la incineración el pecado? O es pecado, perdón. La Biblia no lidia con este tema como tal o directamente, pero podemos deducir basado en cierta información cuál es la respuesta correcta. Le aseguro que cuando terminemos esta porción del estudio no le va a quedar ninguna duda si esto está mal o está bien del punto de vista bíblico. La idea de estos estudios es que usted piense bíblicamente. Quizá las respuestas que usted tenga en su mente no son exactamente las mismas que va a recibir aquí, pero la idea es de pensar bíblicamente en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Sabemos de casos de personas, por ejemplo, que se han perdido, por ejemplo, en un bosque o en una montaña, otras que fueron abandonadas en algún lugar después de un asesinato, y fueron hallados sus restos, los cuales habían sido comidos por la fauna salvaje del lugar, otros ahogados o atacados por animales marinos y comidos por ellos. Tenemos personas que han fallecido de esa forma y sus cuerpos fueron tratados así por los animales. Primero y antes que nada surge la pregunta de que si la incineración es pecado porque el cuerpo debe deteriorarse en la tierra y en una cierta cantidad de tiempo, entonces ¿qué pasa si a usted se lo come un tiburón o un oso o una jauría de lobos? ¿Qué hacemos con esa información en ese momento? Entonces tenemos que indagar un poquito más para entender este proceso. El proceso de decomposición de un cuerpo durante el entierro lleva aproximadamente 2 años. Luego la persona se deja donde se enterró o se remueve para ser llevado a un panteón familiar donde descansan sus huesos. El proceso de incineración o la digestión, en este caso en el estómago de un animal, simplemente acelera este proceso de decomposición, pero lleva al mismo resultado. Si vemos, por ejemplo, una escritura en Génesis 2:7, dice: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el hálito o el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí vemos que la creación de un ser humano, acorde con la Biblia, es del polvo de la tierra, de donde Dios lo sacó.
De ahí le dio forma, sopló en sus narices y esta persona se convirtió en una persona. En Génesis 3, en versículo 19, dice: te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y a polvo volverás. La otra pregunta sería que, ¿por qué el entierro? Si nos basamos en la primicia de que somos polvo y al polvo regresaremos según la Biblia, entonces la cuestión es llegar al estado en el que somos polvo y no tanto cómo llegamos ahí o a ese estado. La Biblia explica que somos hechos de los mismos minerales de la tierra y al morir volveremos a convertirnos en ese polvo del cual fuimos creados. Dios no está hablando literalmente de polvo, sino de que los minerales forman ese polvo y a eso vamos a volver. De minerales fuimos hechos y en minerales nos vamos a convertir. Eso es lo que regresamos a hacer. Porque es importante esta aclaración en la Biblia, porque Dios nos explica con esto que no seremos ya seres eternos como una vez lo fuimos. No está hablando directamente usted a mí. Aquí quiero aclarar que Dios le está dando un castigo a Adán y a Eva por la desobediencia de comer del fruto prohibido, y uno de los castigos que Dios le da es: ya no van a vivir para siempre, sus días van a terminar y a ese polvo del cual te creé vas a regresar. También surge la pregunta: ¿qué pasa con Eva? Porque Eva no fue hecha del polvo, pero fue hecha de una persona que fue hecha del polvo, por tanto también ella es mineral, y no hay ninguna refutación ahí sobre dónde va a ir Eva. Eva también se va a convertir en polvo. El mayor castigo entre los castigos que Adán y Eva reciben es el de perder esa eternidad con Dios que tenían antes, volviendo a ser polvo. En fin, regresando al tema inicial, de ser un conjunto de polvo y de mineral, los judíos, como vemos en el caso de Jesús, ponen a sus muertos en una tumba, acostados en una piedra plana, donde el cuerpo se descompone. Luego de cierto tiempo regresan y esos huesos se ponen en una caja llamada osario, las cuales ven algunos ejemplos aquí. Los huesos de las personas se arreglan de tal forma que apunten hacia Jerusalén y se guardan en un panteón. Aquí vemos en diferentes culturas que los osarios son usados no solo por los judíos, sino por otras varias personas. Y para nosotros es lo mismo que tener las cenizas de nuestros seres queridos en una urna. Y en vez de ponerlas en un panteón, algunas personas las tienen con ellos en su casa. Es la misma idea. El osario es la urna. Aquí también les voy a poner, en 1990 se encontró el osario de Caifás, que era el sumo sacerdote quien planeó la muerte de Jesús, y todavía estaba en su tumba dentro de un osario. Tenemos aún hoy en día algunos rituales relacionados con la muerte que veneran o rinden culto a nuestras creencias en la forma en que despedimos a nuestros seres queridos, lo cual demuestra nuestra fe en Dios, la esperanza de volverlos a ver algún día, etc. No hay nada malo con eso, pero ninguna de estas cosas es requerida para la salvación del alma de una persona, y considero fuera de lugar que un pastor se atreva a balancear la salvación de una persona en si sus restos llegan al estado de polvo por decomposición natural o por aceleración de procesos según el medio. ¿Se imaginan llegando al portal de Dios y que le diga: está bien, creíste en Cristo, tuviste fe, creíste en la salvación que Dios te ofreció, pero fuiste sepultado de la manera incorrecta, por tanto te vas a ir al infierno? Eso nunca sucedería con el Dios bíblico. Y vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre personas en la Biblia, pero piensen bíblicamente de quién es Dios, cómo es Dios, y lo ridículo que suena el hablar de ese tema como si fuera una certeza, o decirle a una persona: te vas a ir al infierno si sos cremado o no sos sepultado correctamente. No sé qué pastor se atreva a opinar tan simplemente sobre esto, a apostar sus propias creencias con la salvación de uno de sus feligreses, pero allá cada persona
que tiene una opinión, cada persona tiene el derecho de opinar, pero nosotros como cristianos debemos guiarnos por lo que la palabra de Dios nos muestra y no por lo que dice el pastor o nadie más. De aquí surgen nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tal aquellos que no han muerto? Tenemos en Génesis 5, del 23 al 24, en total Enoc vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así de simple. ¿Qué pasó con Enoc? Desapareció. No, ¿cómo funciona eso? No sé. Lo único que sé es que Dios se lo llevó y desapareció. No tuvo entierro, no tuvo muerte, no tuvo cremación, no tuvo nada. Simplemente se fue. Es lo que dice la Biblia y así es porque Dios dice que así es. Podemos discutir todo el día sobre el tema de qué significa desaparecer, pero para mí no vale la pena poner tanto pensamiento sobre estas cosas, sino aceptar lo que la Biblia dice. Segunda de Reyes 2, 11 y 12. Dice, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Aquí tenemos el caso de Elías, que está caminando con Eliseo, de repente entre medio de los dos pasa un carro de fuego con caballos de fuego que se lleva a Elías al cielo en un carruaje, y Eliseo lo corre atrás y desaparece y ya no lo ve. ¿Cómo funciona eso? No sé. Simplemente sé que es una forma increíble de irse y ojalá me pase a mí también o a ustedes, pero así se fue él, así lo decidió Dios. Y la forma en que él se fue y la forma en que Enoc se fue, no tienen ningún peso sobre la salvación o a dónde fueron, en la forma en que su cuerpo fue llevado por Dios sin haber pasado por la muerte. La decisión, en fin, de quién va al cielo y quién va al infierno descansa en los hombros de Dios solamente. Este concepto está claramente explicado en Juan, en el capítulo 21, del versículo 19 al 23. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte que Pedro glorificaría, con la que Pedro, glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarle? Al ver esto, Pedro le preguntó a Dios, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Respondió Jesús, tú nomás sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Aquí por un simple malentendido se comenzó a correr el rumor de que Juan no moriría, pero la Biblia claramente explica y saca todo eso, toda duda del camino, que eso no fue el caso ni fue lo que Jesús dijo. Es más, Jesús le dice a Pedro las palabras cruciales que nosotros debemos escuchar hoy en el versículo 22. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú nomás sígueme. Y esta frase es la importante. Tú nomás sigue a Cristo. No tenemos que tener la respuesta para todas las cosas. Muchas veces nos topamos con un tema bíblico con el cual no encontramos una respuesta, una explicación al 100% y se convierte en un dilema de legalismo cristiano o en una cuestión doctrinal en nuestras cabezas. Y como somos personas soberbias, pensamos que lo que nosotros creemos es ley. Pero esto no debe ser así. Usted nomás siga a Cristo, dice Cristo. Jesús estuvo en una tumba y tampoco se descompuso, por tanto, tampoco él va al cielo porque no hubo decomposición natural. Vamos a mirar en la primera de Samuel 31, del 8 al 13. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos
para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-san. Mas oyendo los Jabes de Galad esto que los filisteos le hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes les quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron por 7 días. Aquí tenemos, por ejemplo, cremación bíblica de Saúl y sus hijos, quienes fueron incinerados según la Biblia. ¿Dónde terminaron Saúl y sus hijos en este caso? Porque fueron cremados. Yo sé que surge por ahí los diferentes argumentos de que Saúl estaba tan desfigurado que tuvieron que cremarlo. Saúl no tenía cabeza, primero que nada, porque se le habían llevado a otro lado. O sea que eso de la desfiguración ni para acá ni para allá. Que lo cremaron porque tenía una enfermedad que era contagiosa. He leído varias cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero en fin. ¿Qué pasó entonces con los hijos? Si Saúl estaba contagioso, entonces sus hijos, ¿por qué fueron cremados? El punto es que fueron cremados, y la Biblia dice que fueron quemados ahí hasta que quedaron solo huesos, y esos huesos fueron enterrados. Así que hay cremación en la Biblia. ¿Qué pasó con esta gente? Vamos a leer en la primera de Samuel 28, del 15 al 19, para que usted se conteste su propia pregunta con la Biblia y no escuche lo que yo le estoy diciendo. Samuel le dijo a Saúl, les voy a explicar un poquito también aquí, que es la porción donde Saúl quiere saber qué va a pasar con su futuro, si va a ganar o no va a ganar su próxima batalla. Dios no le contesta porque está en contra de él en este momento y no lo está escuchando. Y él lo que hace es consultar una medium, la bruja de Endor, a quien le pide que traiga el cuerpo de Samuel para atrás para consultar con él, y la bruja lo hace así. Y esto es lo que pasa en ese momento. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por los sueños, y por esto te estoy llamando, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? ¿Para qué me preguntas? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por esto Jehová te ha hecho lo que te pasa hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Como siempre les digo, antes de explicar esta parte, hay personas que están tan arraigadas a sus creencias que ni siquiera leyendo la Biblia pueden apaciguar sus dudas. Aquí vemos claramente que Saúl y sus hijos fueron incinerados y sus huesos fueron enterrados, y Samuel, un profeta de Dios que viene desde el paraíso, le dice a Saúl, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Es claro que en la forma en que ellos son enterrados, de la forma de que su cuerpo es lidiado, no tiene ningún efecto en su salvación, pero más aún la forma que Saúl vivió básicamente en contra del mandamiento de Dios, en desobediencia y cometiendo suicidio, ninguna de esas cosas fueron suficientes para que Dios lo abandonara al infierno. La pregunta es clara. ¿Es la incineración o la cremación un pecado mortal que lleva al infierno a una persona salva? Ridículo, no solamente ridículo, sino que no bíblico. Y aquí la Biblia claramente nos muestra 4 personas cremadas, las cuales
Samuel mismo dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo en el paraíso. Depende de cada persona, como le digo, lo que quieren creer, pero esto debe ser lo que nos da fuerza a todos los días para seguir adelante y entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros, donde no importa cómo usted viva su vida, la salvación no depende de usted. Esto no pasó por cómo era Saúl, esto pasa por cómo es Dios. El grande aquí es Dios, el que causa la salvación es Dios, el que apunta el nombre en el libro de la vida es Dios. Y de la forma que usted muera y de la forma que trate en su cuerpo después de morir, no tiene nada que ver en que Dios lo va a resucitar, le va a dar un cuerpo nuevo y va a vivir para siempre con él, si usted tiene fe en Cristo y en lo que Cristo enseña. Los dejo con esta escritura de la Biblia de Samuel 28 para que la lean completa. Y si tienen alguna pregunta, aquí estamos para contestarla. Le doy gracias por su tiempo, gracias a las personas que se suscriben a nuestro canal y le pido que se sigan suscribiendo para que podamos llevar las enseñanzas de Cristo a todas las personas que quieran oír. Gracias otra vez y que Dios los bendiga.